Todo comenzó antes del tiempo, antes que Adán respirara por primera vez, antes que la tierra girara sobre su eje, antes incluso que la luz separara la oscuridad. En el silencio eterno, donde solo resonaba la voz de Dios, fueron creados seres que no caminaban sobre la tierra, sino que volaban en la gloria. Seres de fuego, de luz, de sonido celestial, ángeles. Pero no eran todos iguales. No todos tenían el mismo propósito ni la misma jerarquía. Algunos ardían en adoración incesante. Otros cubrían con alas misterios santos. Otros más portaban espadas y ejecutaban juicios. Entre ellos, uno destacaba. Uno cuyo nombre aún hoy provoca asombro y temor. Uno que, según la tradición, se atrevió a enfrentarse a las tinieblas por el honor del Altísimo. ¿Quién es el ángel más poderoso del cielo? Muchos escuchan el nombre Miguel y piensan en guerra. Otros evocan a los serafines, esos seres ardientes que claman Santo, 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 sin cesar ante el trono. Algunos se estremecen al imaginar los querubines cubiertos de ojos, guardianes de la gloria, cuyas alas ocultaron el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Pero, entre tanta majestuosidad celeste, hay uno que sobresale por encima de los demás. En Ezequiel 28:14, un texto enigmático describe a un ser que fue querubín grande protector, que caminaba en medio de las piedras de fuego. Aunque el contexto alude simbólicamente al rey de Tiro, los estudiosos ven allí una sombra de él, que fue el más esplendoroso de los ángeles antes de su caída, Lucifer. No hay título más alto en la jerarquía celestial que querubín ungido que cubre. Pero entonces surge una tensión. Si el más glorioso de todos cayó, ¿quién ocupa ahora ese lugar? ¿Quién porta hoy el mayor poder delegado por Dios entre los ángeles que permanecen fieles? Es Miguel, el arcángel que lucha contra el dragón en Apocalipsis 12. Son los serafines que habitan en lo más alto del trono, anunciando la santidad eterna. ¿O son los querubines, custodios del misterio, que guardan con sus alas la gloria inaccesible? Esta no es una pregunta trivial. Detrás de ella se esconde un mapa espiritual que recorre las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una historia de lealtad, rebelión, fuego y poder. Porque entender quién es el más poderoso entre los ángeles no es solo una curiosidad celestial. Es descubrir cómo Dios organiza su reino invisible, cómo responde al mal, cómo protege a su pueblo, cómo actúa en la historia sin que los hombres lo vean. Y sobre todo, es una invitación a discernir lo que está en juego en la guerra espiritual que nos rodea. Porque si los ángeles pelean, si los serafines arden, si los querubines cubren, entonces todo el cielo está en movimiento, por algo que también nos concierne. Apocalipsis 12:7 nos ofrece una escena estremecedora. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla no ocurre en un campo humano, sino en las alturas eternas, y no es simbólica, es real. Miguel, el príncipe celestial, enfrenta al más antiguo enemigo. Pero para entender su autoridad, su fuerza, su llamado, necesitamos remontarnos más allá del conflicto, más allá del apocalipsis. Necesitamos ir al principio, allí donde todo comenzó, porque antes de que hubiera guerra, hubo un diseño, un orden, una jerarquía espiritual perfecta, donde cada ángel tenía un lugar, una función, un nombre. La pregunta no es solo quién es el más poderoso, la pregunta es, ¿por qué fue creado ese poder? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Prepárate para ver el cielo con otros ojos, para
Comprender que detrás de cada batalla terrenal hay una estructura celestial operando, y que el ángel más poderoso del cielo no es solo una figura impresionante. Es una clave para entender el reino invisible de Dios. Y si esta palabra te toca, si algo en tu corazón arde con hambre de verdad, comenta amén aquí abajo. Suscríbete al canal y comparte esta revelación con otros, porque lo que el Espíritu está por revelar puede transformar tu forma de orar para siempre. Desde el primer aliento de la creación, hay una guerra silenciosa que arde en las alturas. No comenzó con el hombre, ni siquiera con el pecado en el Edén. Empezó en un lugar que muchos consideran perfecto, el cielo mismo. Allí donde no hay oscuridad ni dolor. Allí donde Dios reina con justicia y santidad. Fue en ese lugar, paradójicamente, donde se originó la primera fractura. Una rebelión que marcó para siempre el universo espiritual, porque entre los ángeles no todos permanecieron fieles. El profeta Isaías, en una visión que muchos interpretan como una alusión a Lucifer, escribe: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Isaías 14:12. Este lucero, que según la tradición era uno de los más altos seres creados, habitaba en una gloria que ningún ser humano jamás ha contemplado. Su caída no fue simplemente un acto de desobediencia, fue una declaración de guerra. Desde ese momento, el reino de los cielos no solo brillaba con santidad, sino que se convirtió en el escenario de una tensión espiritual constante. Una división invisible atravesó el cosmos, los que servían al Altísimo con fidelidad y los que se levantaron contra él, arrastrando una tercera parte de las huestes celestiales consigo. ¿Y qué tiene esto que ver con el ángel más poderoso? Todo. Porque después de esa caída, después del gran cisma celestial, la estructura angelical fue marcada por el conflicto. Ya no era simplemente una jerarquía de adoración, sino también una de guerra. Entre los ángeles surgieron roles que no estaban en el diseño original: combatientes, defensores, intercesores, custodios de la santidad. Y entre ellos, uno sería elevado por Dios como comandante celestial, Miguel. Su nombre significa «¿Quién como Dios?». Una pregunta, un grito de guerra, una declaración de fidelidad absoluta al Creador. Cuando Lucifer intentó exaltarse, Miguel se levantó como respuesta viviente: «No hay nadie como él». Pero aquí entra el misterio. La Biblia solo menciona a Miguel como arcángel. Judas 1:9, lo que sugiere que ocupa un rol singular. La palabra arcángel viene del griego arcángelos, que significa principal mensajero o líder de los ángeles. En la tradición hebrea, este título implica no solo jerarquía, sino una autoridad de combate espiritual. Y aunque serafines y querubines son descritos con poderes asombrosos, como múltiples alas, fuego divino, ojos por todo el cuerpo, ninguno de ellos es mostrado liderando ejércitos. Miguel sí. Apocalipsis 12:7 declara que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. No dice que Dios envió a un serafín ardiente, ni a un querubín con múltiples rostros. Envió a Miguel. Porque cuando el cielo se divide, no es la belleza ni la contemplación lo que sostiene la santidad, sino el poder obediente al trono. Esta es la tensión espiritual que muchos ignoran. El cielo es un reino organizado, pero también en guerra. Hay ejércitos, hay batallas, hay órdenes, y la figura de Miguel no es poética, es estratégica. Él no aparece cantando ni cubriendo el arca, él aparece peleando. Y eso nos lleva a otra verdad. Hay secretos en la Biblia sobre los ángeles que muy pocos predican. Por ejemplo, en Daniel 10, el profeta ayuna durante 21 días. Cuando finalmente el ángel llega a él, le dice algo perturbador: «El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel,
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Aquí, Miguel no es solo un mensajero, es un guerrero que interviene en conflictos espirituales que afectan naciones enteras. Eso significa que la guerra entre ángeles no es abstracta, es real, tiene cronología, tiene consecuencias, y mientras Daniel oraba en la tierra, en los cielos había un enfrentamiento. ¿Cuántas veces oramos sin saber que Miguel está en batalla? ¿Cuántas veces luchamos en silencio, sintiendo resistencia, sin darnos cuenta de que estamos en medio de un conflicto que comenzó antes del tiempo? Y aquí otra capa se revela. Si Miguel es quien pelea, ¿qué hacen entonces los serafines? ¿Y los querubines? Los serafines, según Isaías 6, están encima del trono, clamando día y noche, Santo, Santo, Santo. Son seres de fuego puro, cuyo nombre significa los ardientes. Su poder está en la adoración continua, en mantener viva la atmósfera del trono de Dios. Los querubines, en cambio, son guardianes. Aparecen por primera vez en Génesis 3:24, cuando Dios los coloca al oriente del Edén con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Más tarde, en Éxodo 25, sus figuras son esculpidas sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, como si cubrieran la presencia de Dios misma. Pero Miguel pelea, Miguel se levanta, Miguel interviene. Cuando el enemigo se manifiesta, es su nombre el que se menciona, y eso nos deja con una conclusión inquietante. El poder más alto no siempre está donde brilla más la gloria. A veces está donde se libra la batalla. Miguel no canta, Miguel no cubre con alas, Miguel se enfrenta. Y eso también dice algo sobre Dios, que su poder se manifiesta no solo en adoración, sino en resistencia, no solo en santidad, sino en justicia. Esta revelación cambia nuestra forma de orar, de vivir, de discernir. Porque si hay un Miguel peleando, también hay un enemigo atacando. Si hay un arcángel de guerra, hay una guerra que aún continúa. ¿Y tú la has percibido? Para entender quién es verdaderamente el ángel más poderoso del cielo, no basta con comparar títulos. Es necesario escudriñar las Escrituras, conectar versículos dispersos como piezas de un mosaico espiritual que revela la arquitectura celestial diseñada por Dios mismo. Porque la Biblia no presenta una única lista jerárquica de ángeles. En cambio, nos entrega fragmentos sagrados, momentos velados, apariciones misteriosas, donde estos seres irrumpen en la historia humana con una misión, un mensaje o un juicio. Y entre todos ellos resuena un nombre con autoridad que trasciende el relato humano: Miguel. Miguel es mencionado directamente en 4 pasajes bíblicos clave. El primero está en Daniel 10:13, donde se nos revela su intervención directa en un conflicto celestial. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este versículo, aparentemente simple, contiene una revelación colosal. Existen príncipes en el mundo espiritual, entidades caídas que ejercen dominio sobre regiones y naciones. Y Miguel, llamado aquí uno de los principales príncipes, es quien puede enfrentar y vencer esa resistencia. Luego, en 1900, Daniel 10:21, el ángel que habla con el profeta afirma: «Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe». Aquí, Miguel es llamado vuestro príncipe, es decir, el protector celestial asignado a Israel. Esta designación no es simbólica. En la tradición bíblica, cada nación tiene una autoridad espiritual. Israel, el pueblo elegido, tiene como defensor celestial a Miguel. Esto lo convierte en el ángel con una misión nacional, profética y escatológica única.
En Daniel 12:1, su rol se amplía de forma dramática. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este es uno de los textos más reveladores de toda la Escritura. Habla de un momento futuro, un tiempo de tribulación sin precedentes, donde Miguel se levantará, no como mensajero, no como adorador, sino como protector activo de Israel en el clímax de la historia humana. El hecho de que su nombre esté vinculado directamente al fin de los tiempos y al resguardo del pueblo de Dios revela su autoridad y poder inigualables. En el Nuevo Testamento, Judas 1:9 nos muestra otro aspecto único. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aquí, el enfrentamiento no es contra un demonio menor, sino contra el mismo Satanás. Y la escena es absolutamente enigmática. Una disputa por el cuerpo de Moisés, algo que no aparece en ningún otro pasaje bíblico. Esto sugiere que Miguel no solo tiene autoridad en vida, sino también en asuntos de muerte y resurrección. Su intervención en este pasaje conecta su ministerio con temas escatológicos profundos. Y por último, Apocalipsis 12:7 lo muestra como el líder militar supremo en el cielo. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla es cósmica, es final. No hay otra figura angelical mencionada aquí. No se convoca a los serafines ni a los querubines. Es Miguel quien lidera, y sus ángeles son los que pelean bajo su mando. A diferencia de los serafines, que según Isaías 6:2 tienen 6 alas y proclaman sin cesar la santidad de Dios, Miguel actúa. Mientras los querubines cubren el arca y vigilan el acceso al Edén, Génesis 3:24, Éxodo 25:20, Miguel enfrenta directamente al enemigo del reino. Él no está estacionado en un solo lugar. Es dinámico, estratégico, guerrero. Su función va más allá de la adoración o la custodia. Él defiende, interviene, lidera. Esto no disminuye el poder de serafines o querubines. Cada uno tiene un propósito único dentro de la economía celestial. Pero lo que hace a Miguel excepcional es que su nombre aparece cada vez que hay un punto de inflexión en la historia espiritual, donde hay conflicto entre luz y tinieblas, donde el destino de Israel está en juego, donde el enemigo intenta usurpar autoridad. Allí aparece Miguel, y esto es teológicamente profundo. En todas las Escrituras, solo Miguel lleva el título de arcángel. Eso lo distingue. La Biblia habla de millares de ángeles, Hebreos 12:22, pero solo uno es llamado así. Este título no lo relega a una categoría inferior respecto a los querubines o serafines. Al contrario, lo posiciona como jefe supremo de las huestes celestiales. En las categorías hebraicas de ángeles, el arcángel es aquel que lidera, que representa el poder ejecutivo del cielo. Si el tabernáculo terrenal tenía jerarquías, sumo sacerdote, levitas, sacerdotes, ¿cuánto más el reino celestial? Miguel es, entonces, la figura máxima de autoridad militar en el cielo, el comandante divino, el ángel del pacto, el protector de Israel, el ejecutor del juicio de Dios. Y en la cosmovisión profética de la Biblia, este papel es crucial, porque todo lo que Dios hace en la tierra tiene un reflejo en el cielo. Cada guerra espiritual tiene un escenario invisible. Cada oración respondida, cada ataque resistido, cada liberación experimentada, está conectada a una acción angelical que a menudo lleva el sello de Miguel.
Él es, por tanto, no solo un mensajero o una sombra en la historia bíblica. Es una columna en el diseño de la redención, un guardián del pacto eterno. Y su poder no viene de sí mismo, viene de Dios. Pero fue Dios quien eligió delegar en él el liderazgo de las milicias celestiales. Eso lo convierte, sin ambigüedad, en el ángel más poderoso del cielo actual. Para entender plenamente el poder de Miguel y su papel único, en la narrativa divina debemos regresar al principio, no a Daniel ni a Apocalipsis, tampoco a Moisés o Abraham, sino al inicio de todo, al génesis de la creación invisible. Porque allí, donde los ojos humanos no alcanzan, se forjó el escenario de una rebelión tan antigua como el tiempo. Y es en ese escenario que el propósito de Miguel cobra su significado más profundo. Génesis 1:1 declara: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría de las miradas se posan en la tierra, pero antes de eso, Dios creó los cielos. Y esos cielos no estaban vacíos. La Biblia afirma que Dios creó un ejército celestial antes de formar al hombre. En Job 38:7, Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estas estrellas del alba y hijos de Dios son, en la interpretación hebrea clásica, los ángeles, seres creados con gloria, sabiduría y un propósito eterno. Entre ellos, uno fue diseñado con una belleza y perfección que superaba a todos los demás. Ezequiel 28:12-14 describe esta figura con palabras que aún hoy causan estremecimiento. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este ser, aunque simboliza al rey de Tiro en la profecía, apunta más allá, al prototipo de la caída celestial. Aquel que fue querubín protector, que tenía acceso al monte de Dios, que era portador de luz. Lucifer. Su caída no fue casual, fue estratégica. Según Isaías 14:13-14, dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. No quiso simplemente desobedecer, quiso ocupar el lugar de Dios, y con él arrastró a una tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12:4. Aquí nace la gran división espiritual. El reino se fractura, y el cielo, una vez solo lugar de adoración, se convierte también en campo de batalla. ¿Y dónde entra Miguel en esta historia? Justamente ahí. Porque si Lucifer fue el querubín ungido, el portador de gloria que cayó por orgullo, Miguel es la respuesta divina al orgullo celestial. Su nombre es la contraproclamación eterna. ¿Quién como Dios? Cada vez que Miguel se levanta, lo hace para declarar que no hay trono por encima del trono. Su misma existencia es un desafío perpetuo al pecado original del universo, la soberbia. Y aquí está la raíz oculta. Miguel no es solo un guerrero, es el símbolo viviente de la fidelidad eterna en medio de una rebelión antigua. En el lenguaje hebreo, Micael no es una afirmación, es una pregunta retórica con poder teológico. Es una herida abierta contra el orgullo espiritual que inició en los cielos y se proyectó en la humanidad. El no silencioso al seré semejante al Altísimo. Pero el conflicto no se quedó en los cielos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y colocó en él algo que ni siquiera los ángeles poseían, la capacidad de decidir amar. Esta libertad lo hizo un blanco inmediato del enemigo caído. Lucifer, ahora Satanás, se presenta en el Edén disfrazado de serpiente y seduce a Eva con la misma mentira que lo destruyó. Seréis como Dios.
Génesis 3:5. La tentación original del hombre fue la misma del cielo. La batalla se trasladó. Desde entonces la historia humana está entrelazada con este conflicto cósmico. Y cada vez que el plan de Dios estuvo en riesgo de ser desviado, Miguel aparece. Su figura es una respuesta repetida, una marca espiritual en momentos clave donde el pacto de Dios con su pueblo es amenazado por fuerzas invisibles. Cuando Israel está cautivo en Babilonia y Daniel ora por comprensión sobre el futuro de su nación, el enemigo espiritual intenta bloquear la revelación. ¿Quién interviene? Miguel. Cuando Moisés muere y Satanás busca interferir en el destino de su cuerpo, posiblemente porque la tumba de Moisés podría haberse convertido en un ídolo, ¿quién aparece para impedirlo? Miguel. Cuando en los últimos días el dragón, Satanás, se lanza contra el cielo para una batalla final, ¿quién se levanta para resistirlo? Miguel. Y esto revela algo aún más profundo. Miguel está asociado a la preservación del propósito redentor de Dios. Su papel no es adornar el cielo, sino defender el camino de la promesa. Él es como una espada viva colocada en el trayecto de la serpiente antigua. Mientras los serafines proclaman la gloria y los querubines la cubren, Miguel la guarda. Aquí se encierra la paradoja divina. El ángel más poderoso del cielo no es el que más alas tiene, ni el que más canta, ni el que más belleza posee. Es el que más fiel ha sido, el que más guerras ha librado por amor al trono, que no usurpa, sino al que sirve con reverencia. Y aún hay más. En la tradición hebrea, Miguel no solo es protector de Israel, es considerado el intercesor de la nación en 1900 tiempos de juicio. Su figura se entrelaza con el destino del pueblo escogido. Y si Israel fue el canal por el cual vendría el Mesías, entonces Miguel ha sido guardián indirecto de la encarnación de Cristo. Cada batalla que peleó, cada intervención que realizó, fue en defensa de la línea que culminaría en la cruz. No fue solo protector de una nación, fue centinela del plan eterno de redención. Por eso, Apocalipsis lo muestra peleando no solo contra Satanás, sino por la manifestación del reino. Su espada no defiende una bandera, sino una promesa. Y su victoria no es solo militar, sino profética. La raíz oculta de su poder, entonces, no es su fuerza, es su lealtad. Y esa lealtad es una sombra anticipada del propio Cristo que se despojó de su gloria para obedecer hasta la muerte. Miguel refleja en su rol angelical el principio eterno del reino. El más grande es el que más sirve. Hubo un día en que el cielo ardió, no con fuego común, sino con la luz de espadas espirituales, con el estruendo de una guerra invisible. Porque en lo alto, en los dominios del Altísimo, algo que jamás había ocurrido sucedió. Los ángeles combatieron entre sí, y ese momento marcó un antes y un después en toda la historia espiritual del universo. Apocalipsis 12:7 lo describe con claridad solemne. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. No es una metáfora, no es una visión simbólica, es una escena real, profética y determinante. El cielo, que fue cuna de la armonía perfecta, se convirtió en campo de batalla, y el protagonista de esta confrontación no fue otro que Miguel. Aquí está el clímax espiritual que pocos han considerado en su magnitud. Esta no es cualquier batalla. Es la confrontación final entre dos linajes espirituales. Por un lado, Miguel, cuyo nombre es un grito de fidelidad, ¿quién como Dios? Por otro, el dragón, Satanás, cuyo nombre significa acusador, calumniador, y que desde su caída busca constantemente usurpar, dividir y destruir todo lo que porta el sello divino.
Pero hay un detalle aún más impactante. No es Dios quien lucha directamente contra Satanás en esta escena, es Miguel. Dios, en su soberanía, decide delegar esa tarea al arcángel. Y esto no porque Miguel sea igual o mayor, sino porque en la economía del reino, la fidelidad probada se convierte en autoridad concedida. Miguel pelea como embajador del trono, como ejecutor del juicio, como imagen de obediencia activa. Y el texto dice que el dragón luchaba, pero no prevaleció. El conflicto central, entonces, no es solo entre seres celestiales, es entre fidelidad y orgullo, entre obediencia y rebelión, entre la verdad y la mentira. Y este conflicto no se limita al cielo. Tiene ramificaciones directas sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre cada creyente. Porque justo después de esa batalla en Apocalipsis 12, el versículo 9 añade: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí está la reviravolta espiritual que lo cambia todo. La derrota en el cielo no elimina al enemigo, lo traslada a nuestro campo. La tierra se convierte en el nuevo escenario de la guerra invisible. Y desde entonces, cada oración, cada tentación, cada silencio divino que experimentamos es un eco de esa batalla. Miguel no desaparece después de esta escena. Su presencia se vuelve más silenciosa, pero no menos activa, porque aunque el texto ya no lo mencione explícitamente, su autoridad permanece. Él sigue siendo el comandante de las huestes celestiales. Él sigue liderando a los ángeles que son enviados a servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Pero hay algo más profundo. La figura de Miguel representa un patrón espiritual. Cada vez que el reino de Dios está en transición, cada vez que una puerta profética se abre, hay resistencia. Y en esa resistencia, la intervención angelical es decisiva. Fue así en los días de Daniel, cuando se estaba revelando el futuro de Israel. Fue así en la muerte de Moisés, cuando el cuerpo del libertador del pueblo estaba en juego. Y será así en el tiempo del fin, cuando el enemigo quiera detener la consumación del reino. Esta estructura espiritual se repite también en la vida de los creyentes. Hay momentos de transiciones cruciales, donde las oraciones se retrasan, las respuestas parecen bloqueadas, y el cielo parece estar en silencio. Pero lo que ignoramos es que muchas veces estamos en medio de una guerra espiritual como la de Daniel 10, donde el príncipe de Persia, una entidad demoníaca, resiste la respuesta divina. Y es entonces cuando Miguel entra en escena. Su presencia es la señal de que algo está a punto de nacer, que una promesa está por cumplirse, que una revelación está por romper la oscuridad. Y aquí está la reviravolta más profunda. La guerra no se gana solo con fuerza, sino con fidelidad. Miguel no es poderoso por ser más fuerte que Satanás. Es poderoso porque está alineado perfectamente con la voluntad de Dios. Su poder no proviene de sí mismo, sino de su lealtad sin fisuras. Y esa es la mayor arma en cualquier guerra espiritual. Los ángeles caídos fueron poderosos también. Lucifer era el más glorioso, pero su gloria se convirtió en condenación porque se apartó del propósito. Miguel, en cambio, permanece firme, no busca su propia exaltación, no reclama tronos, no ambiciona el control. Él sirve, él pelea, él ejecuta, y esa humildad lo eleva por encima de todos. Este es el gran secreto del reino. La autoridad viene después de la obediencia. El trono se alcanza por el camino del servicio. El verdadero poder no está en imponerse, sino en someterse al diseño divino. Miguel lo entendió desde el principio, Lucifer no. Y así la batalla entre Miguel y el dragón es más que una escena apocalíptica.
Es la representación última de dos caminos eternos, uno que conduce a la gloria y otro a la ruina, uno que refleja la imagen de Cristo y otro que encarna la rebelión eterna. Y cada creyente, consciente o no, participa de esta guerra. Porque si hay un dragón arrojado a la tierra, si hay demonios activos en las regiones celestes, si hay promesas que están siendo resistidas por poderes invisibles, entonces también hay un ejército de ángeles comandado por Miguel, peleando a favor de los hijos de Dios. Y eso nos deja con una elección. ¿Viviremos como eco de la rebelión o como reflejo de la fidelidad? La batalla en el cielo fue ganada. Miguel prevaleció. El dragón fue expulsado. Pero la guerra no terminó. Esa es la verdad más ignorada por muchos cristianos. Que aunque Satanás y sus ángeles caídos fueron arrojados del cielo, su actividad no fue eliminada, sino redirigida. Y es aquí donde entramos en los desdoblamientos espirituales que aún hoy se desarrollan, invisibles a nuestros ojos, pero profundamente activos en el tejido de la realidad. Apocalipsis 12:12 es el versículo que casi nadie lee después de la batalla gloriosa. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta declaración es alarmante. Nos revela que la expulsión de Satanás del cielo no lo aniquila, sino que lo intensifica. Su ira se multiplica, su enfoque se vuelve más preciso y su objetivo más urgente, destruir todo lo que represente la imagen de Dios. Es aquí donde entendemos que la victoria de Miguel no es un punto final, sino una transición. Lo que se resolvió en el cielo se traslada ahora a la tierra, y eso implica que la estructura angelical fiel también sigue activa, en formas que no imaginamos. Porque el error más común es pensar que los ángeles solo actúan en escenas dramáticas de la Biblia. Una liberación aquí, una visión allá, una advertencia divina en un sueño. Pero la realidad es que la intervención angelical es constante, estratégica y en muchos casos desapercibida. Hebreos 1:14 afirma algo crucial sobre ellos. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta descripción transforma completamente nuestra perspectiva. Los ángeles, y especialmente los comandados por Miguel, no son solo soldados, son ministros, sirven a los hijos de Dios. Y eso implica que su acción está profundamente entrelazada con nuestra vida espiritual diaria. Cada vez que clamamos por protección, cada vez que somos librados de un accidente, cada vez que una tentación es desviada, que una tristeza inexplicable es aliviada, o que una palabra divina llega en el momento justo, puede haber un ángel detrás de ese movimiento, y la mayoría de las veces no lo sabremos. Miguel, como líder de este ejército, no solo aparece en las grandes guerras proféticas. Su influencia se manifiesta en la dirección de cada movimiento angelical que responde al mandato del cielo, porque la autoridad espiritual no se pierde con el silencio. A veces se ejerce desde la invisibilidad, pero hay más. La batalla de Miguel contra el dragón dejó huellas. La tierra no solo fue escenario de la expulsión, fue marcada. Desde entonces, la humanidad vive bajo la tensión entre dos fuerzas, una que busca redimir y otra que busca corromper. Y estas fuerzas no son solo conceptos, son realidades personificadas por ángeles y demonios que actúan, influyen, operan. Daniel 10 revela que hay príncipes espirituales asignados a regiones. No se trata de metáforas, son entidades demoníacas que gobiernan sobre esferas geográficas, culturales, ideológicas. Y si hay principados de oscuridad, también hay designaciones divinas.
Miguel fue asignado a Israel. ¿Cuántos otros habrá asignados a regiones, iglesias, familias enteras? Es por eso que muchas veces una lucha no se resuelve con una oración rápida, porque estamos tratando con estructuras espirituales que han operado por generaciones, y cuando una persona se levanta en fidelidad, cuando una iglesia ora con fervor, cuando una familia decide romper ciclos espirituales destructivos, la guerra se intensifica, porque se está desafiando una posición del enemigo. En esos momentos, muchas veces sin saberlo, Miguel y su ejército entran en acción. Y hay otra dimensión aún menos comprendida: el papel de los ángeles en los juicios de Dios. Apocalipsis está lleno de escenas donde ángeles ejecutan sentencias, trompetas, copas, juicios. Muchos de ellos son ejecutados no directamente por Dios, sino por sus mensajeros celestiales. Eso implica que los ángeles no solo protegen y liberan, también juzgan. Miguel, como líder de guerra, no actúa solo en defensa, también ejecuta juicio. Y ese juicio, aunque invisible, puede manifestarse en la historia, en la caída de sistemas, en el colapso de gobiernos opresores, en la exposición de líderes corruptos, en la apertura de espacios para el avance del reino. Pero hay algo más estremecedor. La Biblia sugiere que Miguel jugará un papel clave en los eventos finales. Daniel 12:1 lo menciona levantándose en aquel tiempo, un tiempo de angustia nunca antes visto. Esa frase es paralela al lenguaje de Jesús en Mateo 24. Todo indica que Miguel será liberado para una última misión: proteger al remanente fiel durante la gran tribulación. Eso significa que aún no ha terminado su tarea, que hay una última gran intervención de Miguel en la historia de la humanidad, y que ese momento se acerca. Este conocimiento debería cambiar nuestra forma de vivir, porque no estamos solos. No estamos librando una guerra con nuestras fuerzas. Hay ejércitos alineados con el cielo, hay órdenes emitidas desde el trono, y hay un comandante, Miguel, que no ha dejado su puesto. Si el enemigo desciende con ira, los ángeles descienden con propósito. Si Satanás planea destrucción, Dios ordena protección. Y en ese equilibrio eterno, los hijos de Dios no son víctimas, son herederos con cobertura celestial. Entonces, ¿por qué temer? La presencia invisible de Miguel y sus ángeles no es un mito, es una promesa. Y aunque la guerra aún no ha terminado, la victoria ya fue proclamada. La historia de Miguel no es solo una página cerrada en las Escrituras. No es simplemente un relato antiguo, relegado al simbolismo celestial. Es una línea viva, ardiente, que atraviesa los siglos y desemboca en nuestro tiempo. Porque la guerra espiritual que Miguel peleó en los cielos no ha cesado, solo ha cambiado de forma, y su sombra, su espada, su autoridad aún resuenan en el mundo actual. Hoy ya no vemos dragones en el cielo. No vemos a Satanás desafiando públicamente al trono. No vemos ángeles descendiendo en columnas de fuego. Pero eso no significa que la batalla terminó. Significa que se volvió más sutil, más estratégica, más psicológica y más peligrosa. Pablo lo entendió cuando escribió en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es una metáfora poética, es una advertencia espiritual. Nos dice que por detrás de todo caos visible, crisis moral, guerras, ideologías, persecuciones, confusión espiritual, hay una guerra invisible, y esa guerra continúa. Los gigantes de hoy no llevan armaduras, no lanzan jabalinas, no se levantan contra Israel con espadas en mano, pero se infiltran en las esferas más sensibles del alma humana: cultura, educación,
religión, entretenimiento, política, emociones. El objetivo, alejar el corazón del hombre de Dios, quitarle su esperanza, robarle su propósito. Y aquí es donde la figura de Miguel se vuelve urgente, porque el mismo espíritu que lo impulsó a pelear en el cielo está operando hoy en la vida de los fieles. La fidelidad activa, el celo por el trono, la determinación de proteger lo santo. Cada cristiano que decide mantenerse en pureza, cada familia que decide orar juntas, cada iglesia que resiste la mundanalidad, cada creyente que dice no a la corrupción, está replicando en la tierra lo que Miguel representa en el cielo. Miguel no está distante, su presencia es un modelo profético para nuestro tiempo. Vivimos en días de confusión, la verdad es relativizada, la fe es ridiculizada. Los valores bíblicos son considerados retrógrados. Muchos han cambiado la oración por activismo, la santidad por popularidad, la fidelidad por conveniencia. La guerra espiritual se convirtió en un discurso, no en una convicción. Y en medio de ese panorama, Dios sigue buscando hombres y mujeres con el espíritu de Miguel. ¿Quién como Dios? Ese es el grito que necesita ser restaurado en el corazón de la iglesia, en los hogares, en las decisiones diarias, porque la gran tentación de este siglo no es la idolatría a estatuas, es la exaltación del yo, es la adoración al éxito, al reconocimiento, a la comodidad. Es creer que podemos vivir sin Dios. Es sustituir el trono por el ego, y ese fue, desde el principio, el pecado de Lucifer. Cuando un creyente ora, ayuna, guarda la palabra, resiste la tentación, ama cuando es herido, perdona cuando es traicionado, sirve cuando no es visto, está proclamando con su vida, ¿quién como Dios? Y esa es una batalla ganada. Pero no podemos ser ingenuos. Cada victoria de Miguel en la Escritura fue precedida por tensión, oposición, silencio. Daniel oró 21 días sin respuesta, hasta que Miguel intervino. Judas menciona una disputa por el cuerpo de Moisés, algo que implica que aún después de la muerte, el enemigo intenta apropiarse de lo sagrado. Apocalipsis muestra a Miguel en la última gran guerra. Eso nos dice que cada avance espiritual real será resistido. Por eso, cuando alguien se levanta en obediencia, el infierno reacciona. Cuando un ministerio decide caminar en verdad, las tinieblas se incomodan. Cuando una familia se consagra, la guerra espiritual se intensifica, pero en esos momentos no estamos solos. Miguel y sus ángeles no están inactivos. Están peleando, ministrando, abriendo caminos, y aunque no los veamos, su acción es real. El Espíritu Santo nos guía, la palabra nos alimenta, y los ángeles nos rodean. ¿Y qué implica eso para ti hoy? Implica que tu lucha no es en vano, que tu oración no es ignorada, que tu fidelidad no es pequeña, que tu resistencia no es inútil. Hay una estructura celestial que responde a cada acto de fe. Cada clamor rompe capas invisibles. Cada decisión santa convoca refuerzos celestiales. Cada palabra de perdón desarma fortalezas del enemigo. Y lo más hermoso, tú no estás solo. Miguel, el comandante del ejército de Dios, no ha dejado el campo de batalla. Él sigue activo. Él sigue a cargo, y aunque sus apariciones no sean visibles, como en los días de Daniel o del Apocalipsis, su asignación no ha cambiado. Miguel pelea cuando tú te rindes a la voluntad de Dios. Él se activa cuando tu corazón clama, hágase tu voluntad. Él avanza cuando tú permaneces firme, aunque todo a tu alrededor esté cayendo. Porque el secreto de la victoria no está en gritar más fuerte ni en conocer más teorías. Está en repetir lo que Él representa. ¿Quién como Dios?
Si hoy el mundo intenta colocarte en el centro, recordarte tu potencial, empujarte a buscar tu propia gloria, recuerda a Miguel. El ángel más poderoso del cielo no usurpa, no busca trono, no exige adoración. Él pelea, él sirve, él honra, y en eso está su grandeza. Miguel no es una figura decorativa en el relato celestial, tampoco es simplemente un guerrero ocasional en las páginas apocalípticas de la Biblia. Su aparición no es casual, es profética, es estratégica, está calculada dentro del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Cada acción de Miguel, cada intervención, cada batalla que libra, forma parte de una cadena ininterrumpida que comienza en el Génesis y desemboca en la Nueva Jerusalén. Él no es un personaje aislado, es un eslabón vivo en la línea profética que conecta la creación con la redención, el Edén con el Gólgota, el antiguo pacto con el retorno glorioso de Cristo. Desde el principio, cuando la rebelión estalló, en los cielos y un tercio de los ángeles siguió a Lucifer, Dios no fue tomado por sorpresa. El reino no improvisa. Y en ese diseño eterno, Miguel fue separado, consagrado, preparado para ocupar un lugar crucial, el de protector del propósito, defensor del plan divino, ejecutor de justicia en tiempos de crisis. Eso lo convierte en una figura profética, y no en cualquier tipo de figura, sino en una sombra del Mesías en lo que respecta al combate espiritual. Mientras Cristo desciende como Salvador y Redentor, Miguel permanece en las alturas como comandante y testigo de la fidelidad celestial. Sus caminos no se cruzan de forma explícita en los evangelios, pero en el mundo invisible trabajan en la misma dirección, la consumación de la voluntad de Dios. Esto se vuelve aún más evidente cuando entendemos que cada aparición de Miguel está directamente relacionada con momentos clave del desarrollo de la salvación. En Daniel 10 y 12, su rol es claro: revelar y proteger la profecía sobre el destino de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no es solo una nación. Es el canal elegido por Dios para traer la palabra, la ley, los profetas y finalmente al Mesías. Proteger a Israel es proteger la línea mesiánica. Miguel no defiende solo a un pueblo, defiende el cumplimiento del plan de redención. En Judas 1:9, Miguel disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué tanto interés en un cadáver? Porque Moisés representa la ley, la base de todo el Antiguo Testamento, la figura clave del primer pacto. Satanás, el acusador, quiere profanar esa señal. Miguel lo impide, porque proteger el legado de Moisés es preservar la coherencia del plan que apunta a Cristo. Y en Apocalipsis 12, Miguel expulsa a Satanás justo cuando la mujer, símbolo de Israel y también de la Iglesia, está por dar a luz. Este momento es absolutamente profético. El dragón quiere devorar al Hijo, figura del Mesías. Miguel lo impide, porque cada vez que la promesa está por cumplirse, el enemigo se levanta. Y cada vez que el enemigo se levanta, Miguel actúa. Esto nos lleva a una comprensión aún más profunda. Miguel no solo pelea, él sostiene el hilo profético de la salvación. Es el custodio del tiempo divino. Es quien garantiza en el mundo espiritual que el propósito de Dios no sea interrumpido, que la palabra se cumpla, que la promesa avance. Y su presencia en el libro de Apocalipsis no es casual, porque ese libro no es solo un relato del fin del mundo. Es el cierre del ciclo de redención, el cumplimiento final de la promesa, la restauración de todas las cosas. Y allí, justo en el corazón de ese relato, aparece Miguel, no como mensajero, no como espectador, sino como guerrero. Apocalipsis 12 es una pieza clave: la mujer, el hijo varón, el dragón, la persecución.
Todo eso representa el clímax de la guerra entre la descendencia de la mujer, la línea que comienza en Eva y culmina en María, y la descendencia de la serpiente, la rebelión iniciada por Lucifer. Miguel no aparece luchando por un trono, sino por una promesa. Su guerra es la guerra del reino. Y esta guerra no se libra solo en las regiones celestiales, se manifiesta en la historia, en la resistencia de Israel, en la persecución de la iglesia, en las tentaciones del desierto, en las lágrimas de los mártires, en la fidelidad de los anónimos, en cada momento donde el plan de Dios parece estar en riesgo. Miguel está allí como garante silencioso de que la promesa no será interrumpida. Esto lo posiciona como una figura de intersección entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la batalla espiritual y la historia humana. Él es el vínculo entre la fidelidad divina y la fragilidad humana. Un recordatorio constante de que, aunque el enemigo ataque, el cielo responde. Y en ese sentido, Miguel no es solo un ángel poderoso, es un marcador profético. Su presencia en la narrativa bíblica indica que algo trascendental está por ocurrir, que una etapa del plan está por cumplirse, que una nueva estación espiritual está por abrirse. Cada vez que lo vemos en acción, una puerta se cierra y otra se abre. Un juicio se activa, una promesa se protege, un enemigo se expone. Él no habla mucho, no predica, no canta, pero cada una de sus acciones es un sermón invisible. Cada batalla que libra, cada demonio que expulsa, cada propósito que resguarda, es una declaración profética. El reino de Dios prevalecerá. Y eso cambia todo. Porque si Miguel está activo, entonces el cielo sigue en movimiento. Entonces la historia no está a la deriva. Entonces nuestras lágrimas no son ignoradas. Entonces nuestras batallas espirituales tienen respaldo. Y lo más hermoso, si Miguel pelea por el cumplimiento del plan de Dios, entonces tú, que formas parte de ese plan, estás bajo su cobertura. Hay algo que pocos perciben al estudiar la figura de Miguel en las Escrituras, que su historia, aunque angelical, es también un espejo. No solo refleja una dimensión del reino celestial, sino que revela una vocación espiritual que puede habitar en cada creyente fiel. Porque Miguel no es únicamente un guerrero celeste, es la sombra profética del cristiano que decide permanecer firme en medio de la guerra invisible. Es el reflejo del creyente que, aun sin alas ni espada literal, se levanta en medio del caos, con fidelidad inquebrantable al trono de Dios, desde su primer registro bíblico hasta su intervención final en el Apocalipsis. Miguel no busca su gloria, no exige adoración, no aparece rodeado de multitudes cantando su nombre. Su grandeza está en el silencio de su obediencia, en la constancia de su servicio, en la pureza de su propósito. Y eso lo convierte en un modelo espiritual de lo que significa ser un verdadero siervo del reino. Hoy, más que nunca, necesitamos volver los ojos a esta figura para recordar lo que Dios espera de sus hijos. Porque el cristiano fiel no es el que grita más fuerte, ni el que tiene más conocimiento teológico, ni el que acumula más seguidores. Es el que, como Miguel, permanece donde Dios lo puso, guarda lo que Dios le confió y pelea por lo que Dios le prometió. Miguel no tiene espacio para la vanidad. Él pelea por una causa mayor. Así también es llamado el creyente fiel, no a vivir por sí mismo, sino por el propósito eterno que lo trasciende. En cada área de tu vida, matrimonio, familia, ministerio, trabajo, iglesia, hay una guerra silenciosa y el enemigo no descansa. Él sabe que le queda poco tiempo. Él conoce el poder de una vida entregada. Por eso intenta seducir, distraer, acusar, confundir. Pero es precisamente allí donde el espíritu de Miguel puede reflejarse en ti.
Cuando resistes una tentación, estás diciendo, ¿quién como Dios? Cuando eliges la verdad, aunque sea costosa, estás gritando, ¿quién como Dios? Cuando perdonas al que te hirió, cuando sirves sin reconocimiento, cuando oras en el secreto, cuando permaneces aunque nadie más lo haga, estás reflejando el carácter de Miguel. Es en los momentos más ocultos, más solitarios, más vulnerables, donde el cristiano revela si ha comprendido el llamado. Porque no se trata de poder visible, se trata de autoridad en el invisible. Y esa autoridad no viene por títulos ni plataformas, viene por fidelidad. Miguel no se promociona, pero el cielo lo conoce. Y así también ocurre con los fieles de Dios. Muchos no tienen nombre entre los hombres, pero son conocidos en el cielo. Sus oraciones mueven ejércitos, su adoración rasga los cielos, su obediencia escribe historia. La fidelidad de Miguel en los cielos es un eco de lo que Dios espera ver en sus hijos en la tierra. Y aquí hay una revelación aún más profunda. En Daniel 10, cuando Miguel interviene, no lo hace porque Daniel gritó, lo hace porque Daniel perseveró. 21 días de ayuno y oración en silencio. 21 días sin ver nada, sin oír nada, sin sentir nada. Pero algo se estaba moviendo. El cielo estaba en guerra. Miguel estaba peleando y la respuesta llegó. ¿Cuántas veces desistimos en el día 15 o en el día 20? El creyente fiel es aquel que ora sin respuestas, pero no se rinde, que adora sin aplausos, pero no se apaga, que sirve sin reconocimiento, pero no se cansa. Ese es el reflejo más nítido de Miguel. Y hay algo más. Judas 1:9 revela que Miguel no pronunció juicio contra el diablo. Dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Miguel no habla en su propio nombre. Él no actúa por cuenta propia. Él no se presenta como la fuente del poder. Él se oculta bajo la autoridad del Altísimo. Eso también es una lección. Para el cristiano, no peleamos con nuestras fuerzas, no ganamos con nuestra lógica, no vencemos con nuestras estrategias. Es en la humildad, en la dependencia, en la obediencia, donde se manifiesta el poder de Dios. El creyente fiel no es perfecto, no es invencible, no es infalible, pero es constante, es confiable, es obediente, y eso es lo que el cielo valora. Hoy, en medio de un mundo que premia la exposición, la inmediatez, la autopromoción, Dios sigue buscando corazones como el de Miguel, corazones que se mantengan firmes aunque nadie los vea, que luchen aunque nadie los aplauda, que amen aunque no sean correspondidos, que sigan aunque otros se detengan. Porque esos son los verdaderos guerreros del reino, y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, hay batallas siendo libradas a tu favor. Hay ángeles rodeando tu casa, hay intercesión celestial a tu alrededor, y el Dios de los ejércitos no ha abandonado el campo. Tú no fuiste llamado a ser un espectador, fuiste llamado a ser un reflejo, un eco del cielo en la tierra, una extensión de la fidelidad, un guardián del propósito. Miguel es un modelo, no de gloria, sino de servicio, no de popularidad, sino de permanencia, no de grandeza propia, sino de obediencia absoluta. Y ese es el llamado para cada creyente fiel. Esta no es una historia que se cierra con un final feliz al estilo humano. No hay aplausos, no hay fuegos artificiales, no hay escenas triunfales para la gloria del hombre. La historia de Miguel, el ángel más poderoso del cielo, concluye con una verdad profunda que se extiende como un río silencioso. La guerra continúa, y tú estás dentro de ella, porque no basta con admirar la fidelidad de Miguel, ni con emocionarse con sus batallas. El verdadero propósito de haber conocido su historia, su papel profético, su intervención en las Escrituras,
es que algo en ti despierte, que algo en tu alma se levante, que entiendas que esta guerra no es lejana, ni simbólica, ni teórica, es real, es presente, es urgente, vivimos tiempos finales. El Apocalipsis no es un libro del futuro, es un libro del presente que anuncia lo que está por completarse. Y si Miguel aparece allí, si su nombre resuena en medio de la gran batalla celestial, es porque su rol sigue vigente, y el tuyo también. Hoy, más que nunca, se necesita un pueblo que se levante con la misma postura espiritual que Miguel. No un pueblo apasionado por el sensacionalismo, no un pueblo distraído por las bendiciones temporales, no un pueblo adormecido por el confort. Se necesita un pueblo firme, fiel, que diga con su vida lo que Miguel gritó con su existencia. ¿Quién como Dios? Es hora de despertar. Ya no hay tiempo para una fe tibia. Ya no hay espacio para un cristianismo superficial. El enemigo no está jugando, está operando, está tomando territorios, está moldeando culturas, está capturando mentes. Y mientras tanto, muchos hijos de Dios siguen distraídos, entretenidos, cómodos, ignorando que hay una espada esperándolos, una armadura disponible, una batalla que clama por su participación. Efesios 6:13 lo dice claramente: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese día malo no es un evento aislado, es la estación espiritual que vivimos, y solo los que están vestidos de verdad, justicia, fe, palabra y oración podrán permanecer. Miguel no retrocedió ante el dragón. ¿Y tú? Miguel no habló en su propio nombre. ¿Y tú? Miguel no buscó exaltarse, sino cumplir su misión. ¿Y tú? El reino de Dios necesita hombres y mujeres con la determinación de los cielos. Gente que no negocie su llamado, que no se rinda por un silencio, que no se confunda por una demora, que entienda que muchas veces el mayor acto de fe no es caminar sobre el agua, sino seguir creyendo cuando todo parece seco. Esta es tu hora, no para ser visto, sino para ser fiel, no para ser reconocido, sino para ser encontrado por Dios en el lugar correcto. No para pelear con tus fuerzas, sino para alinearte con los ejércitos del cielo. Y si hoy, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se quebranta, entonces responde, no con emoción pasajera, no con un suspiro momentáneo. Responde con tu vida, con tus decisiones, con tu entrega, con tu santidad, con tu guerra espiritual en el secreto. Dios está buscando guerreros, no con espadas físicas, sino con rodillas dobladas, no con voz fuerte, sino con corazón limpio, no con títulos, sino con obediencia. ¿Dónde estás? El reino necesita intercesores como Daniel, que perseveren aunque el cielo parezca cerrado. Necesita vigilantes como los serafines, que no se cansan de declarar la santidad de Dios. Necesita guardianes como los querubines que cubren lo sagrado. Pero, sobre todo, necesita reflejos de Miguel, creyentes que peleen por la verdad, que defiendan el propósito, que permanezcan firmes ante el ataque. Si hoy tu alma arde con esta verdad, si entiendes que has sido llamado para algo mayor que sobrevivir, entonces levántate, no mañana, no cuando sientas que estás listo, hoy. Porque Miguel pelea, porque el reino avanza, porque la promesa está viva y porque la guerra ya está aquí. No retrocedas, no calles, no negocies. El cielo espera tu respuesta, el reino necesita tu fidelidad. Y Dios, el Señor de los ejércitos, aún está buscando corazones que digan con convicción, aquí estoy. Envíame a mí. Hoy es tu día. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta con reverencia, amén, estoy listo para pelear la buena batalla.
Comparte esta revelación con otros guerreros del reino. Suscríbete al canal y permite que esta verdad despierte a más corazones, porque la guerra continúa, pero la victoria ya fue escrita y tú fuiste llamado a caminar en ella. Hasta la próxima batalla.